Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del día de hoy. Vamos a tocar un tema bien interesante y ya vamos a mirar acá, compartir. Bueno, creo que ahí están viendo ya la pantalla. Pues a cada uno de ustedes, a Carlos Eduardo, Carlos Luis, Cristian, a Darwin, muchas gracias, a Eri, a Jessica. Bueno, a tantos que se van uniendo a este nuevo conversatorio, pues muy amables y obviamente sin ustedes pues no estaríamos nosotros como un canal tan interesante para todo el conocimiento. Ya vamos a mirar acá. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de automatización de señales de alerta para detección de operaciones inusuales o sospechosas. Antes de tocar ese tema, pues queríamos que supieran, y este es el ejercicio, es casi va a ser es un taller práctico como tal, ¿sí? Para que ustedes primero que entiendan pues cómo se van a generar ese tema de señales de alerta y cómo ustedes a través de todas las acciones que hacen pues pueden detectar operaciones inusuales o sospechosas. Esto referiente o nos vamos a hacer referencia a todo lo que es el tema de prevención de lavado de activos. Ese es el objetivo, esa era la invitación para el día de hoy y queríamos pues tenerlo como referencia. Algunas personas son nuevas en el canal. Bienvenidos a este canal. Por lo general los días viernes de 2 a 3 hacemos charlas de temas de lavado de activos, temas de riesgos, temas de normas de estándares de sostenibilidad. También la vez pasada hicimos unas charlas interesantes de estándares de sostenibilidad y básicamente temas de cumplimiento, programas normativos de las diferentes superintendencias. Bueno, mi nombre es Osvaldo Moreno, soy el gerente de gestión acá en Enlace Global y nos dedicamos a todos estos temas de cumplimiento y a desarrollo de software en determinadas líneas y actividades que ustedes seguramente ya nos van conociendo. Y algo pues que nos encanta trabajar conjuntamente con nuestros clientes con el fin de brindar conocimiento y con toda esta comunidad que día a día agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Vamos al final vamos a ver este tema de riesgos, cómo automatizan ustedes modelos, pero realmente el objetivo es que entiendan cómo se va a hacer ese modelo, digamos, de segmentación y de los factores de riesgo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar, pues me gustaría en sí conocer si hay alguna inquietud por parte de alguno de ustedes, pues para darle como inicio a esta invitación que les hicimos en el día de hoy. Vuelvo a decir, muchas gracias a Alejandra María, Arias, a Blanca, a todos, a Carlos Arturo, vienen de diferentes ciudades y pues esa era básicamente lo que queremos hacer. No sé si esperamos si hay alguna pregunta para ustedes de la presentación o quisieran cubrir algún tema. Mientras tanto, pues veo que no hay preguntas. Voy a continuar con la charla del día de hoy. Eh, ¿Qué vamos a aprender? Muy bien, entonces vamos a mirar unos conceptos de las supersociedades, ¿sí? Unos conceptos sobre los cuales está todo el tema de generación de alarmas y además vamos a tocar un tema que me parece importante de la superintendencia financiera que finalmente acá en Colombia pues es un ente rector, aunque no tenemos que guiarnos mucho, pero sí hay un material que quiero que lo tengan claro sobre esos conceptos que nos vamos a abordar ahí. Vamos a mirar acá cuáles son las variables recomendadas. Digamos, ahí hay una serie de variables recomendadas, digamos, por tipos de riesgo. Y acá también vamos a ver algo que, cuáles son las reglas del negocio. ¿Cuáles son las reglas del negocio? Eso va a ser importante para que ustedes entiendan y algunos consejos útiles para que ustedes logren entender lo que el objetivo que planteamos hoy para esta charla era que entendieran ustedes
cómo hacen sus diferentes segmentación. Y es un modelo hasta sencillo que lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer utilizando R, utilizando Python, pero si no tienen claro ese concepto, pues básicamente les queda un poco complejo entenderlo sobre cualquier herramienta que quieran trabajarla. Entonces, eso es lo que queremos que nos entiendan hoy. Bueno, y para eso, pues acá hay unos oficios, hay unos conceptos básicos de la Superintendencia de Sociedades. Y ya lo primero que nos hablan en este oficio de marzo del 21 nos dice SAGRILAB, segmentación de los factores de riesgo en lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Acá nos dice, es obligatorio tener en cuenta las variables de segmentación mínimas que indica la parte 1, título 4, capítulo 4 de la circular básica jurídica de la superfinanciera. Entonces, digamos que la consulta en esta parte es que hay una circular básica jurídica de parte de la superintendencia financiera y nos dice que si esto es obligatorio tenerlo en cuenta para nosotros poder realizar la segmentación de acuerdo a esta circular que fue la inicial, digamos circular 100.0016 del 20 de la Superintendencia de Sociedades. Y esa es la pregunta en concreto. Pero dice, en primer lugar, se tiene que la circular básica jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia tiene como destinatarios exclusivos a los sujetos sometidos a su supervisión, definidos en la señalada circular, con lo cual únicamente respecto de esto resulta obligatoria la observancia de la misma. Es decir, que esta superintendencia tiene unos sujetos regulados, ¿sí? Y normados, y para ellos va a ser obligatoria tener en cuenta este capítulo como tal. De otra parte, valga mencionar que desde el año anterior, ¿sí? El año anterior al 21, digámoslo así, la Superintendencia Financiera de Colombia efectuó varias modificaciones del SARLAP y a raíz de tales, entre otras, fueron obviadas las variables de segmentación mínimas que se incluyen en los numerales que dicta la circular. En principio, acá vamos a mirar que no tendremos que tener relación con este principio de circular, porque algunos de ustedes, pues en su momento han querido mirar cómo hace la superintendencia financiera esta acción. Yo, sin embargo, he sacado una serie de casos que me parecen interesantes de esta circular, como qué es segmentación, porque sí lo vamos a utilizar. Y dice es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. O sea que aquí hay una igualdad, estos son iguales, estos son muy parecidos entre sí, pero diferentes los unos con los otros grupos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, este concepto casi al final de la charla. Pero lo que nos dice es el proceso, hay que tener un proceso con una serie de datos, ¿sí? Para llevar a cabo una separación de elementos en grupos homogéneos, grupos muy parecidos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos tener en nuestra empresa, en nuestros clientes, yo podría tener grupos homogéneos, todos los clientes cuyas transacciones sean inferiores a 20 millones de pesos, que la jurisdicción sea en la ciudad de Bogotá y que básicamente tengan menos de 20 años. Este es un grupo de mi población y seguramente me da acá. Pero también puedo tener otro grupo que sea, perdón, ubicados en la ciudad de Bogotá, que transen menos de 20 millones de pesos, pero que sean eh, amas de casa. ¿De acuerdo? Entonces son dos grupos con las mismas variables, pero con diferente categoría de análisis. Y para eso tendremos que correr un software especial o un modelo de datos especial para que él nos haga esta separación. Pero yo lo que quiero es eso. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características, es decir, en las variables de segmentación. Ese es un punto importante.
Por ejemplo, dice la superintendencia que esto es importante. No quiere decir que no pueda yo ver esa circular. La circular dice, no, eso le va a aplicar solo a los entes regulados por la superfinanciera. Pero no quiere decir que de ahí saque yo material importante y lo vamos a ver a través de la charla. Dice, establecer las metodologías de medición o evaluación con el fin de determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de lavado de activos y su impacto en el caso de materializarse frente a cada uno de los factores de riesgo. ¿De acuerdo? Frente a cada uno de esos factores de riesgo. Y aplicarlas para realizar una mediación o evaluación consolidada de los factores de riesgo y sus asociados. Entonces nos dice, por ejemplo, que aquí hay una serie de factores de riesgo, como cuál, por clientes. ¿Sí? La circular sí es clara y dice, mire, tengan en cuenta de una u otra forma que ustedes pueden tener un factor de riesgo sus clientes. Por ejemplo, el tipo de riesgo por cliente es diferente ser persona jurídica o persona natural. ¿Sí? Actividad económica. ¿Sí? El SIU, por ejemplo, es diferente de una u otra parte para la actividad económica. La jurisdicción. ¿Sí? No es lo mismo en las zonas limítrofes de los países con el centro de la ciudad. Eh, las relaciones comerciales. Bueno, entonces, mire, cada uno de los factores de riesgo, vayan teniendo en cuenta este modelo, ¿sí? Yo tengo ya clasificados mis datos con factores de riesgo por cliente. O sea que tengo que tener en cuenta si es persona natural o jurídica. Sí, puede tenerlo en cuenta. Si la actividad económica no es lo mismo una actividad que sea extracción minera, o venta de piedras preciosas o servicios al por menor. Tienen diferente peso. Y otra, por ejemplo, factor de riesgo que nos puede ayudar acá son, por ejemplo, por servicios o por productos que naturaleza y característica del producto o servicio, canales de distribución utilizados, medios de pago empleados, volumen y frecuencia de las transacciones. Entonces, mire que nos pueden ayudar esta circular a decirme, yo debo tener en cuenta varios factores de riesgo de producto o servicio, mis características, ¿no? Pues eso tengo que llevarlo de un territorio a otro, de un lugar a otro, vía terrestre, vía acuática. Yo puedo utilizar canales de pago virtuales, presenciales, giros al exterior, transferencias, remesas, pagos en efectivo. ¿De acuerdo? Volumen y frecuencia de las transacciones. Entonces, esos son canales y también hay otros, por ejemplo, factores como el riesgo geográfico, países, regiones involucradas. Mire que la superintendencia nos dice, usted tiene que validar los países no cooperantes. Bueno, entonces acá seguramente se va a hacer más riesgo que un país cooperante. Presencia en jurisdicciones con alto riesgo de lavado de activos, jurisdicciones sujetas a sanciones y embargos. Bueno, factores de riesgo transaccional. Importante, todas las operaciones que vamos a ver en el ejercicio son transaccionales. Cada una, vamos a validar transacción por transacción. Entonces, la misma superintendencia, las mismas, todas las que necesita uno, un modelo analítico automatizado o un modelo porque manualmente no lo vamos a lograr hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente. Y canales de distribución, canales virtuales, uso de tecnologías emergentes, no reguladas, accesibilidad, control de canales por parte de la entidad. Entonces, mire que acá ya ustedes tienen 5 factores de riesgo que ustedes deben comenzar a tener en cuenta en su modelo, en lo que están haciendo para que lo vayan calificando. Esa parte es importante. Muy bien. Vuelvo a decir, factores de riesgo geográfico, factores de riesgo transaccionales y canales de distribución. ¿De dónde vamos a sacar esa información? Esa información lo tienen que sacar. En mi concepto, les recomiendo que lo saquen de un diario de contabilidad, de sus auxiliares, ¿de acuerdo? Las cuentas que ustedes van a analizar pueden ser cuentas por cobrar, cuentas del banco, básicamente las podemos pasar a que la podamos analizar para hacer la transacción por transacción.
pero obviamente pues ustedes sabrán cómo tienen organizada su tema contable, pero es de ahí de donde vamos a sacar esos datos. Muy bien. Y acá nos dice la circular, digamos, de la superfinanciera, nos dice qué son las señales de alerta o alertas temprano. Mire, son hechos, situaciones, eventos, cuantía, indicadores cualitativo y cuantitativo. Quali y cuanti, pues yo puedo calificar ciudades de más riesgo con 5, de menor riesgo con 4, de riesgo bajo con 1, o cualificar cualidades también de los datos como tal. ¿De acuerdo? Esas razones financieras también y además información que la entidad determine como relevante, a partir de la cual se puede ver o inferir una oportuna y prospectivamente posible existencia de un hecho anómalo. ¿De acuerdo? Entonces, eso pues son señales de alerta que es motivo de lo que vamos a hacer como en el ejercicio que quiero brindarles. Muy bien. Dice, estas señales deben considerar cada uno de los factores de riesgo. Es decir, seguramente nos toca tener en cuenta lo que nos decía acá de cuáles eran los factores de riesgo y veíamos que, voy a pasárselo acá un momentico, perdón, esto, debemos tener en cuenta todos, riesgo geográfico, riesgo acá de riesgo del cliente, riesgo de transacciones, riesgo de distribución. Estas señales deben ser parte de eso, considerarlas, tener en cuenta esos pesos. Y la segmentación, dice acá, las entidades deben segmentar como mínimo cada uno de los factores de riesgo de acuerdo a las características particulares de cada uno de ellos. Listo. Eso es cada uno. Estos no son estándares que siempre mido, y acá la recomendación, como lo vamos a ver en una filmina siguiente, dice la superintendencia, nos dice la superintendencia de sociedades, esto lo debe aplicar a cada empresa obligada. Cada empresa es un mundo diferente. Pues cada empresa es un mundo diferente, pero las variables de segmentación ya van siendo muy parecidas. Me parece importante cuidar la segmentación para señales de alerta por jurisdicción, por transacción, por actividad económica, por montos de operación. Eso me lo está diciendo acá. Muy bien, volvemos a la super. Ah, dándole respuesta a esa primera pregunta que si podíamos utilizar la circular de la superintendencia de financiera, ella decía que no lo tuvieran en cuenta porque eso es del régimen de las entidades financieras y dice, así para dar respuesta a su inquietud, téngase en cuenta que la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia no resulta aplicable a las empresas obligadas a adoptar el régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, de que trata el capítulo 10 de la circular jurídica de nuestra entidad, la 100.005 del 2000, modificada por la circular 100.0016 en lo que atañe a las variables mínimas de segmentación. Dice, ojo, no, dice básicamente que no le están obligadas a adoptar ese recontrol. En referente a estas variables mínimas, ¿de acuerdo? Sin embargo, el acá, ya vimos un poco, dice, ¿existe alguna variable mínima que las empresas obligadas a implementar la circular externa 100.0016 del 2020 deban tener en cuenta para la segmentación? Dice, para el caso de la Superintendencia de Sociedades, cuyas supervisoras necesitan o desarrollan disímiles actividades comerciales, mediante las cuales se prevé gran variedad de bienes y o servicios, no resulta pertinente imponerle variables mínimas generales de segmentación de factores de riesgo, siendo una labor que le corresponderá a cada empresa obligada. Entonces, ¿qué se entiende acá? Existe unas variables mínimas que la empresa obligada debe cumplir bajo este esquema de circular, dice la superintendencia. Para el caso de las supervisadas, cuyas supervisadas desarrollan muchísimas actividades comerciales mediante las cuales se provee gran variedad de bienes y servicios, no es aconsejable imponerle variables mínimas generales, ¿de acuerdo?
de la segmentación de factores de riesgo, siendo una labor que le corresponderá a cada empresa, ¿sí? Es decir, yo puedo tener en cuenta 4 variables. Puedo ser jurisdicción, puede ser tipo de mi cliente, puede ser transaccional, puede ser canales de pago. Perfecto. Usted en la metodología que quedó en el manual de Sagrilab lo tiene que describir. Ah, pero es que hay una empresa muy pequeña que solo tiene sede en una ciudad capital donde no tiene problemas de blanqueo de capitales y todo. Y ellos dicen, no, a mí me parece que el factor de riesgo mío muy grande es transaccional. Entonces yo voy a tener transaccional. Pero también me gustaría saber como medio de pago. Entonces voy a tener esas dos variables. ¿Eso está bien? Sí, está bien, porque básicamente cada una de las empresas tendrá la labor de mirar cuáles son sus variables mínimas de riesgo, ¿de acuerdo? Para poderlas segmentar. Entonces aquí quiero que en esta parte nos quede claro. ¿Sí? No hay una variables mínimas. Usted mínimo tiene que tener dos o tres, ¿no? Usted en la metodología que está haciendo tendrá que decir cuáles son las variables que va a escoger y ya las vimos anteriormente. Muy bien, acá es posible usar información, variables y análisis cualitativos para realizar la segmentación de los factores de riesgo requerida por la circular 100.0016. Dice, en cuanto corresponde al diseño de un sistema de prevención de riesgos al interior de una compañía, en principio no se concibe el idear una estrategia para determinar las variables de segmentación de riesgo sin que resulte indispensable acudir a información, datos y análisis cualitativos, cualidades y cuantitativos valores que resulten de los procesos de identificación de las contrapartes. ¿De acuerdo? Entonces, mire que acá me está diciendo, es posible utilizar información, variables y análisis cualitativos para realizarlas. Claro, es que no se concibe. Y él dice acá, el superintendente dice, no entendería cómo usted haría entonces su estrategia si no tiene en cuenta variables, no tiene en cuenta información, datos, análisis cualitativos y cuantitativos. Eso no es posible. Sin embargo, esto dependerá de las circunstancias propias de cada empresa obligada y al riesgo al que esté expuesta. Entonces, dentro de su manual, ustedes van a hacer cuál fue la metodología para decir por qué ustedes utilizaron 4 factores de riesgo o 3 factores de riesgo. O de pronto es tan pequeña la empresa que solo utilizaron un factor de riesgo para hacer este tipo de factores de segmentación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queremos que ustedes nos quede muy claro esta parte. Muy bien. Finalmente, acá nos dice, pues este sí en el capítulo de la circular, el SagriLab de tener en cuenta los riesgos propios de la empresa obligada, la materialidad, ¿sí? Y hacer su matriz de riesgo. Eso es básicamente, esto es lo que dice, tenga en cuenta el negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares con el fin de poder sacar un sistema de autocontrol. Perfecto. Bueno, y acá es importante establecer qué es la metodología de esos riesgos que ustedes están viendo. Aplicar metodología a cada uno de los factores de riesgo. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, riesgos por jurisdicción, riesgos por contraparte, riesgos por medio de canales de pago, riesgo por países no cooperantes, ¿de acuerdo? Ya los hemos visto y ya pues ustedes podrán saber en su metodología la cual tienen que tener en su manual, el que está aprobado ya por junta, pues cuál fue la metodología que ustedes utilizaron. ¿Sí? Y dentro de esta metodología, pues el diseño de control, digamos, de este diseño, de esa metodología, es la parte más importante, ¿sí?
ustedes tienen que tener un diseño de cómo van a trabajar con ese diseño de control. Nosotros analizamos mensualmente, trimestralmente nuestros datos, que los sacamos de esta información, lo sacamos también de un comparativo del sector, lo analizamos del estadístico que tenemos desde hace 5 años del comportamiento de compras. Bueno, ustedes lo tendrán ahí. Otro punto importante también es cuáles son sus factores de riesgo. Deben ir ahí en esa metodología, ¿de acuerdo? Deben ir en esa metodología. Y en esa metodología me dice, usted también me tiene que dar los perfiles de riesgo. ¿Cuáles son los perfiles de riesgo casi por cada uno de sus clientes que lo podemos hacer? ¿De acuerdo? Todo eso lo podemos hacer analizándolo básicamente. ¿Cómo va a ser usted, perdóneme, cómo va a ser usted para monitorear, para hacer el análisis de las operaciones, cuál es la capacitación que le va a dar al personal y cuáles son los reportes que usted va a generar para esta? Eso está dentro de la metodología. Toda esa parte está dentro de la metodología, ¿sí? Eso es fundamental que lo tengan y lo contemplen ahí. ¿Y cuáles son entonces los elementos que compone ese sistema de control? Políticas. Políticas y procedimientos, porque eso nos tiene que quedar documentado. Dijimos que era cada 30 días, lo sacábamos del diario de contabilidad, de los auxiliares de las cuentas, la 11, la 14, bueno, muy bien. Asignación de quiénes son los responsables, cómo se implementan los controles, cómo evaluamos y cómo hacemos seguimiento. ¿De acuerdo? Pero las políticas y procedimientos van también dentro de nuestro manual. Eso va a ser importante, pues, para tenerlo ahí en cuenta. Muy bien. Entonces veíamos las políticas, veíamos los responsables y veíamos cómo implementamos los controles. Veíamos cómo implementábamos los controles. Y finalmente, cuando en algún momento por allá arriba les mostraba la segmentación de los factores y todo eso, bueno, pues cada uno en este, por ejemplo, la metodología para operaciones inusuales, cogimos como ejemplo, me parece importante o nos pareció importante para acá tener la jurisdicción, la actividad económica, el tipo de persona, el monto de la transacción y la forma de pago. Pero esto suma el 100%, esto suma. Mire, pero este cliente o ustedes en su metodología dicen, no, a mí me parece que el monto de la transacción es la que más debe pesar en este modelo, en mi metodología. Ah, otro puede decir, no, 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 la forma de pago es la que más pesa para mí, este es el 40, este es el 10, el tipo de persona si es natural o jurídica, la actividad económica no me interesa mucho porque yo solo le vendo a pequeños comerciantes. Bueno, perfecto. Y la jurisdicción, sí, no, la jurisdicción es muy alto. Pero todo esto es la sumatoria de esto, es lo que me va a dar el segmento al cual pertenece, digamos, ese modelo de transacciones que vamos a después calificar. Esta es, los factores de riesgo deben tener un peso al 100%, debemos tener un peso, ¿sí? Para después decir, pertenece a un segmento bajo, pertenecen a un segmento mediano, a un segmento alto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué significa actividad acá? Digamos que modificado estas, bueno, sí, acá digamos que voy a decirle, los posibles elementos o causas generadoras de riesgo para cada empresa obligada, para lo cual deberá tener en cuenta, entre otros, la contraparte, los productos y las actividades, los canales y las jurisdicciones, ¿sí? De pronto esta filminita estaba antes que la gráfica, pero acá yo voy a tener en cuenta, mire, la contraparte, si es cliente, proveedor, empleado, socio, bueno, accionista, los productos, las actividades, los canales y las jurisdicciones. Entonces acá tuvimos en cuenta la jurisdicción. Acá, por ejemplo, no tuvimos en cuenta, eh, no tuvimos en cuenta el canal, ¿sí? Pero obviamente, pues es la empresa obligada porque cada empresa es un mundo. Lo anterior en la medida que los factores de riesgo no resultan ser los mismos para todos los sujetos obligados a adoptar un régimen de autocontrol. Eso quiero que nos quede claro ya en la presentación. Los factores de riesgo no son iguales en la empresa A, la B, la C y menos los pesos porcentuales que nosotros estaremos dando. ¿De acuerdo? Muy bien.
porque estos obedecen a situaciones específicas de cada empresa obligada, sin que pueda entenderse que esta entidad creó un nuevo factor de riesgo. Únicamente propone las actividades como uno de los posibles elementos de análisis que permitan identificar un factor de riesgo. Es decir, acá nos están imponiendo una nueva variable de considerar de factor de riesgo. Nos dice sin que pueda entenderse que esta entidad creó un nuevo factor de riesgo. No, proponen una actividad. Perfecto, eso me parece bien y más adelante lo vamos a ver en detalle. Muy bien, entonces quisiera hacer una paradita acá un momento, por favor. Quisiera ver si hasta acá el concepto, tenemos claridad en el concepto que estamos dando. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden colocar por acá y yo con mucho gusto se las voy a responder. Esperemos 2 minuticos a ver si de pronto, o también me pueden escribir si continuamos y al final vamos con la presentación. Bueno, yo veo que no hay preguntas. A ver si hay preguntas. Si tenemos preguntas. Bueno, voy a continuar y hacemos otra paradita para ver si está claro lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las variables recomendadas? Bueno, las variables recomendadas, pues ya las hemos visto, ¿sí? Depende de, cada uno básicamente depende de su modelo de negocio, la jurisdicción donde ustedes se ubican, el tamaño de sus transacciones, pero acá vamos a mirar algunas que siempre nos parecen importantes. Mire, nosotros teníamos unas jurisdicciones, este es un modelo ejemplo, esto sí es un modelo, este tiene en cuenta la jurisdicción, la actividad económica, el tipo de persona, el monto de la transacción y el pago. Entonces, digamos que acá en la jurisdicción, pues hay una tabla, ya ahorita se las voy a mostrar, que me pide la ciudad y el departamento. Incluso acá faltaría el país, porque también me parece importante tenerla completa, ¿sí? Pero a manera de ejemplo, pues yo tengo acá la ciudad, tengo la actividad económica, me dice la circular que acabamos de leer. Les recomiendo, tengan en cuenta la actividad económica, porque lo mismo no es lo mismo transar con una persona que hace transferencias al exterior, vende piedras preciosas, extracción minera de oro, platino, plata, que una persona que vende alimentos al por menor. Bueno, entonces ahí tenemos. El nombre, bueno, el tipo de persona. Tipo de persona. No es lo mismo transar con una persona natural que una persona jurídica. Muy bien. El SIU, ya lo vimos, tipo de persona, ciudad, valor de la transacción. Este sí que es importante. Y acá, por ejemplo, tiene 30. ¿Sí? 30 de peso en la transacción tiene 30 y seguramente el medio de pago también lo tiene ahí a continuación. Es importante tener la fecha y el NID, fecha y NID, porque ya lo vamos a ir a ver acá, que quiero que este le quede claro. Acá tienen que estar ustedes viendo, ¿sí? Y estas son transacciones, ¿de acuerdo? Estas son transacciones que tiene, por ejemplo, la fecha de transacción, el NID, el nombre, ¿sí? De acuerdo aquí, vamos a ver una de esta partecita. Digamos, este va a ser un cliente, acá está su actividad económica, acá está el nombre del funcionario que lo atiende, está el valor de la transacción, el centro de costos, la ciudad, el departamento, medio de pago, ¿de acuerdo? Y persona natural o persona jurídica. Entonces, digamos que esta es unas variables que podemos analizar, a ver qué, sí, pero que están relacionadas con el ejercicio. Ya tenemos una fecha de transacción, acá van a estar, está abril y mayo del 24, está el NID, está el nombre de la persona, el tercero a la cual le estamos vendiendo, y estos son los valores de las transacciones que en su momento pues están dejándonos la información ahí. ¿De acuerdo? Voy a colocar incluso acá y ahorita después validamos esta información para que ustedes la puedan ver más fácilmente. Listo.
aquí dejamos para que me vean unos ejercicios que quiero hacer. Muy bien. Entonces creo que esta parte está clara y volvamos acá. Bueno, pero ahora vamos a hablar de algo que es importante. Mire, establecimiento de un perfil de comportamiento. ¿Qué es ese perfil de comportamiento? Mire, conocer el promedio de transacciones mensuales ayuda a establecer un perfil de comportamiento financiero. Es decir, yo debo saber este señor cómo se comporta mensualmente. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y cuál es su comportamiento típico? El clic de perfil incluye la cantidad de transacciones, el monto promedio de esta, lo que permite identificar patrones normales de actividad. Ya lo vamos a mirar acá. Entonces, miremos acá. Quiero darle yo aquí datos. Esto no es complejo, realmente esto no es complejo, pero ya quiero mirarle datos acá. Un momentico que lo dejo actualizando acá. Y en este momento, digamos que estos son todos los datos que él estaba leyendo acá, pero para sacar, permítame un segundito, acá yo creo que ya actualizo. Es que sí, aquí tengo casi como 12.000 registros, entonces no importa. Listo. Y acá seguramente, mire que yo voy a analizar el mes de abril, ¿sí? Mire que en el mes de abril, ¿sí? El promedio de transacciones es de 9.250.000, ¿sí? Pero aquí hay una operación que tiene 65 millones y hay otra operación de 50 millones. Espérenme un segundito, corramos acá. Muy bien. Y entonces, esta me está diciendo que es una operación inusual. ¿Por qué? Porque supera en veces, y ya lo vamos a ver, supera el promedio de la transacción. Mire que el promedio de la transacción acá, si sacamos acá el promedio de estas transacciones, nos dice que son promedio 8.800.000. Espérame que le miremos acá un segundito, mes de abril. Perfecto. El mes de abril nos dice que tiene 9.207.000. El mes de abril, el promedio de este señor en compras es 9 millones. Pero aquí hay dos compras que son muy grandes. Entonces él de una vez dice, no, pues yo voy a detectar, porque eso sí, perdón, control Z, yo pues voy a detectar estas que no son normales para mí y caramba, control Z, espérame un segundito, inicio. Bueno, dejémoslo ahí. Y esta que tiene 65 también es inusual, ¿sí? Pues, pues yo no sé si serán inusuales o no inusuales, pero no son normales como tal. Al correrle nosotros el modelo, entonces él dice acá, ya, listo. Al correrle nosotros el modelo, él dice, no, mire, yo tengo acá algo que me está pasando arriba. Sí, mire que acá debe haber un sitio que se llama, acá debe haber uno que se llama promedio, acá debe haber un archivito que se llama promedio, y el promedio de lo normal es 7 veces superior, y este es 5 veces mayor, ¿de acuerdo? Y la condición era que no superara esos promedios. Entonces, eso para mí, esta es una operación inusual. Entonces, yo ya tengo operaciones inusuales directamente desde acá. Desde este modelo yo puedo armar todo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de estos 50, miremoslo aquí, control C, control B, ¿sí? Le digo que, y espérenme, dejemos esto como en negro para que no nos podamos ver bien, ¿sí? Y dejemos acá este en amarillito que estaba acá. Muy bien. Digamos que yo modifico los datos y él tendría que, sí, claro, ya el promedio se me bajó 7 millones. Seguramente acá esta operación será la única que me va a salir, digamos que actualizar, será la única que me parece como una operación inusual, ¿sí? Él me va a parecer una operación inusual porque no corresponde a lo normal. Pero bueno, miremosla aquí a ver si ya no la tiene acá. Espera que está actualizando. Datos, actualizar. ¿Sí? Para que no lo deje de una u otra forma como una operación. A ver, esto es en abril. Listo. Y acá entonces nos aparece que la única operación que tiene en el mes de abril es esta, ¿sí? Y que seguramente
acá me va a aparecer, mírelo, 7 veces. Esta es una operación inusual, ¿de acuerdo? Entonces quiero que esto lo tengan claro, el por qué está sucediendo esta situación. Este perfil incluye cantidad de transacciones y el monto promedio. Lo hacemos a mes, porque mi política fue, dentro de la política del Sagrilar, dijimos análisis mensual. Ah, bueno, entonces yo analizo mensualmente abril. Eso fue lo que quería que ustedes lo vieran. Pero ojo, detección de anomalías. Una vez establecido el perfil del comportamiento normal, es posible detectar desviaciones significativas, ¿sí? Mire, aquí hay dos desviaciones significativas, ¿de acuerdo? Transacciones que se desvíen considerablemente del promedio. Sí, el promedio es 9 y esta lo superan 7 veces y esta lo supera 5,43. Pueden ser indicativas de actividades inusuales o sospechosas como el lavado de dinero o financiación del terrorismo. Ojo, además de eso, mire que el medio de pago, por ejemplo, es efectivo. Entonces, seguramente esto va a darnos una señal de alarma o una operación inusual. Miremos los datos acá y acá en operación inusual vamos a ver acá V que debe haber algo que me dice mostrar y me dice operación sospechosa. Espere, le quitemos este indicador. Perdón. Quitémosle este indicador ocultar y me da una operación sospechosa. Porque cuando el señor me paga en efectivo, pues seguramente acá hay algo que yo controlé porque digo yo no, 65 millones de pesos en efectivo, mírelo, acá está. ¿Sí? Acá está en efectivo. Pues no, eso para mí es una alerta. No puede ser que me supere en monto la transacción y además que eso sea en efectivo. ¿Sí? Ojo, claro, el modelo está, por ejemplo, volvámonos a este de efectivo que tenía los 55 millones, pongámosle. 55, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y enter. Listo. Si yo recalculo nuevamente mi modelo, si yo recalculo nuevamente mi modelo y que este señor me pagó en efectivo, ya que hay dos condiciones, dos condiciones. Eso se llama básicamente las condiciones que yo vea o las reglas del negocio. ¿Las reglas de negocio de quién? De este cliente que es un cliente especial. ¿Sí? Seguramente, como hemos visto, hay otro cliente más pequeño, no le interesa que si pagan efectivo, más bien le interesa si le hacen giros desde el exterior. Pues si le hacen giros desde el exterior, para él va a ser algo que le genere alarmas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que acá, yo vengo acá, espérate que están terminando, y acá él me va a decir, me sacó dos operaciones, mírela, una de 65, una de 55, esta me sumó 6,90, el promedio se cambió obviamente, y acá el promedio quedan 9 millones 4, pero quieren dos operaciones inusuales y dos operaciones sospechosas que son las que yo definitivamente tendré que reportar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esa era la partecita que estaba acá y vamos a continuar acá. Perfecto. Entonces, ¿qué son ese concepto de reglas? Mire, las reglas del negocio para detectar transacciones inusuales, especialmente aquellas que superen significativamente el promedio, ¿sí? Porque aquí 0,0 y esta me lo subió 7 veces, lo superan 5 veces, son esenciales para la gestión efectiva del riesgo y la prevención de actividades ilícitas. Por ejemplo, de reglas de negocio se pueden implementar. Desviación del promedio. Si una transacción es superior a 5 veces el promedio mensual del cliente, pues yo le voy a decir, es una operación marcar como inusual y generar una alerta y avisar. ¿De acuerdo? Pero esto debe estar en su manual. Esto debe estar escrito en el manual. Muy bien. Otra regla de negocio. Bueno, alguien se preguntará, ¿y por qué 5 veces y no 2 veces? Este es el negocio del señor y esta es su organización. Alguien dice, no, a mí me conviene más 7 veces. Bueno, lo dejé documentado y lo dejé aprobado en mi manual. Y otra regla de negocio, por ejemplo, condiciones, dice, las reglas de negocio para detectar transacciones inusuales, especialmente aquellas que superan significativa el promedio, son esenciales para la gestión efectiva del riesgo y la prevención de actividades ilícitas. Ejemplo de reglas del negocio,
si el número de transacciones en un mes es significativamente mayor, por ejemplo, 5 veces al promedio mensual, y el cliente paga en efectivo, pues marcar como transacción inusual o sospechosa acá, ¿de acuerdo? Para enviar esa alerta, caso que ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Acá hay alertas pues por jurisdicciones, ¿sí? Bogotá tiene 1, Cali tiene 2, Bucaramanga tiene 3, Barranquilla tiene 3, Cúcuta 4, ¿sí? Porque si ustedes quieren también sacar transacciones, digamos, por jurisdicciones, ¿sí? Y finalmente acá, que les voy a mostrar acá, permítanme un segundito, ya vamos como para el cierre de acá, les voy a mostrar acá, listo, creo que acá, no, perdón, en esta partecita de acá, creo que estamos viendo la pantalla. Acá estos datos, digamos, todos estos datos están acá en esta parte de segmentación y yo les voy a mostrar únicamente, perdónenme un segundito, porque, perdónenme aquí, ya voy a ver acá, vuelvo a cargar. Estos son formularios y entremos acá. Riesgos 365. Entremos a este. Perfecto. Y entremos a estas actividades de segmentación. Entonces yo puedo tener ya los datos cargados, seguramente los puedo cargar de la tabla o de la plantilla que vimos allá en ese Excel para que él lo haga automáticamente. Entonces ya cuando yo tenga los datos acá cargados, pues básicamente voy a mirar, ¿sí? Todas las transacciones, pero mire que ya aquí me dice, por ejemplo, riesgos aceptables, el SIU. ¿Se acuerdan que hablamos del SIU? Es el SIU extremo, pesa el 10% de todo, las jurisdicciones el 15%, entonces ya ahí van comprendiendo un poco más todo. ¿De acuerdo? El medio de pago es 15, el tipo, pero mire que el valor de la transacción es 45, ¿sí ven? Valores de transacciones y aquí ustedes pues comienzan a mirar, yo quiero ver solo lo de riesgos bajos o lo de riesgos moderados, de mi transacción. Cada transacción está básicamente sacándome la información para que ustedes lo puedan monitorear, ¿sí? Y, por ejemplo, acá voy a ir a alertas de transacciones, ¿sí? Él me puede decir acá que en enero hay 2 alertas de transacciones. Seguramente hay 2 que superan el promedio de 5, digámoslo así. 2, 2, hay 4 en marzo, pero aquí hay una operación sospechosa, una en febrero, una en marzo, porque decíamos que las transacciones sospechosas son aquellas que son mayores al promedio y superan en efectivo. Mire los que acá está marcado el efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, mire que, pues básicamente, ya teniendo toda esta información, pues yo podría tener, pues, a consideración toda la información. Acá incluso, acá dice cargue la información, inmediatamente yo puedo cargarle los datos del cliente, el empleado y el proveedor y automáticamente pues yo ya tengo todo el dato de cargue. Pero ojo, 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 para que ustedes sepan que alguien me puede decir, bueno, yo podría tener este modelo en un Excel. Claro, totalmente válido, lo pueden tener en un Excel, lo corren tal. Bueno, pero lo que queríamos yo, la idea del día de hoy era explicarles en detalle en qué consiste la segmentación, cuáles son esos factores de riesgo y finalmente después, claro, puede haber un aplicativo como el aplicativo que le estábamos mostrando ahorita, pues para que me pueda tener todo este cargue de información. Entonces, digamos que esa era la invitación. Nos quedan ya muy pocos minutos, pues, para que ustedes nos hagan sus inquietudes, sus preguntas. Hay dudas tienen alguna pregunta. Creo que era lo que queríamos. Si se comprendió, quiero que me escriban. ¿Comprendieron el concepto de cómo se generan las alarmas? Eso es algo que era el motivo de la invitación del día de hoy, que claro, puede haber un software que les ayude inmediatamente, pero si no lo comprenden internamente, creo que no. Mónica, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mónica. No sé quién pregunta. ¿Tienen alguna? Luz Angie, muchas gracias. Muy amable por la participación. Carlos Julio, Catalina, bueno.
Básicamente veo que si hay preguntas, hay dudas, yo les vamos a mandar, pues, como siempre el lunes, la información correspondiente, digamos, a la webinar, pues, para que ustedes lo puedan tener. Preguntas, por favor, hay preguntas. Veo que aquí hay unas preguntas. Bueno, entonces, gracias, Grace. Muy claro, muchas gracias. No, con gusto, Sebastián Mozo. Sebastián, ¿qué software que utiliza para cargar esta información? Ese software, digamos, de riesgos 365 es un aplicativo que hemos desarrollado, sí, está en el mercado y todo eso, pero el objetivo era que comprendieras, eso era lo que nos quería, porque como vuelvo a decir, de pronto hacemos es un taller también para que ustedes aprendan a hacer todo un modelo de segmentación en Power Query y los puede sacar. Pero bueno, Luz Angeli, ¿dónde puedo determinar el nivel de riesgo de las ciudades en Colombia? A esa pregunta sí es muy buena. Yo te voy a mandar un link donde está básicamente en el DANE y la, el PNUD tiene un rango de ciudades que ahí lo puedes sacar. ¿De acuerdo? Ramiro, una vez identificadas las operaciones sospechosas, ¿se debe reportar a la UIAP? Sí, si tú lo consideras así, sí lo debe dejar documentado. Perfecto, sí señor, veo que entendiste. Luz Angie, ¿cómo hacer esta segmentación con clientes del exterior? Claro, donde los clientes del exterior tú le vas a dar más peso porcentual. Tienes que darle más peso porcentual a las variables. ¿Se acuerda de las variables que para el caso de mi ejemplo le dimos más peso porcentual al valor de la transacción? Perfecto, pero tú le puedes dar más peso porcentual al tema, digamos, de las variables como tal. Entonces ahí puedes tenerlo. Bueno, acá, bueno, hay una José, muchas gracias, excelente presentación, Grace. Sebastián ya. ¿Cuáles son los métodos de pago? Ah, no, los métodos de pago sí pueden ser, por ejemplo, Luz, Angie, el efectivo, el giro, una remesa, transferencia bancaria. Esas son básicamente. ¿Cada cuánto se debe realizar la segmentación? Elkin, yo preferiría que se debiera hacer mensualmente si no estás con una compañía muy grande, ¿no? Porque lo pueden hacer cada 15 días más o menos, pero lo normal y en los clientes que trabajamos, pues básicamente lo tenemos sobre el mes, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué más? Por favor, nos comparte el informe de nivel de riesgo de las ciudades. Perfecto. Tengo una pregunta. Lo vimos fue la segmentación. Tengo una pregunta. Lo que vimos fue la segmentación en cuanto a clientes, pero en proveedores y empleados ya está, ya tienes el concepto. Ya es el mismo concepto del que vimos. Ese lo puedes armar. Sería chévere el taller. Sí, ese podríamos hacer vamos a planear un tallercito de Luis Carlos de segmentación, ¿de acuerdo? Porque esto, todo lo que ustedes vieron acá, por ejemplo, la base de este modelo, pues es Power Query, pero obviamente pues necesitamos que ustedes lo puedan manejar en su momento, pero sí, lo podemos preparar por ahí en 15, 20 días, le podemos hacer un modelito y con eso ustedes también lo pueden preparar, ¿de acuerdo? Entonces también está todo lo que, acá está todo la analítica y todo lo podemos preparar mejor pues para que hacerlo con ustedes sería bien interesante, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eso está ahí. Bueno, les quedo muy, muy agradecido a ustedes. José, qué bueno un taller sobre segmentación. Bien, mi empresa no usa Power BI o Python, sino Excel. ¿Cómo se logra recaudar toda esa información? Pues Sebastián, no sé si me colocas ahí, pero el Excel le colocamos una, una opción que tiene y queda con Power Query, ¿de acuerdo? A no ser que sea Excel 2013, pero con Sebastián tú puedes tener también una segmentación desde Excel, ahí hay un requerimiento para colocarlo en Power Query y puedes sacar los datos. No creo que ustedes, no sé cuánta cantidad de datos están hablando, pero no importa que no tenga Python ni nada, con un Power Query lo podemos sacar. Entonces no le veo problema. Bueno, tengo lo que vimos y ya esa ya la respondimos. Bueno, muchachos, les quedo altamente agradecido. Nos vamos a ver en una próxima ocasión. Espero que esto
Antes que software o antes que cualquier cosa, lo que quería era que le quedara muy claro todos los temas de cuáles son los factores de riesgo y cómo en cada una de sus empresas lo pueden hacer. Cordial saludo, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.